Bien, el Papa Francisco sin duda siempre fue un amante y apasionado por el deporte, pero sobre todo por el fútbol, como les comentaba. Abiertamente cada vez que le tocaban el tema, sin más ni menos, lo hacía saber, pero el club al que de niño siempre fue hincha fue el San Lorenzo de Almagro. Incluso después de su elección como Papa, por allá en el 2013, no dejó de pagar su cuota como socio del club, una tarjeta que todavía prevalece con el número 88.235. Gracias a su padre, además heredó el fanatismo por el conjunto argentino, por el Ciclón. El deporte es un formidable aliado para construir la paz, decía Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, hombre que demostró ser un apasionado por la actividad física deportiva, mostrando un interés particular por el fútbol, disciplina a la cual mostró amor, el cual llevó incluso hasta el Vaticano. Para el sumo pontífice, su padre, Mario Bergoglio, fue quien lo inició en este camino y le contagió la pasión por su equipo favorito, San Lorenzo de Almagro, un club fundado por un sacerdote en el año 1908 para rescatar a los niños que vivían en las calles. El campeonato logrado por San Lorenzo en el año 1946 fue el que quedó plasmado en la memoria del latinoamericano, ya que reconoció en diversas entrevistas que ese trofeo le brindó a él y a sus allegados mucha alegría y les dio adrenalina en ese momento, por lo que lo marcó desde su infancia. Cabe destacar que a pesar que se perfiló como líder de la Iglesia Católica, Francisco continuaba pagando su cuota de socio bajo el número 88.235 N0 y siempre llevó con orgullo el nombre del club en cada rincón del mundo. En el año 2013 hubo una noticia curiosa, y es que se conoció que el número de socios del Papa en San Lorenzo fue premiado en la Quiniela Nacional Argentina, incluso antes de que Bergoglio llegara oficialmente al Vaticano. Durante su papado, el club disfrutó del denominado Efecto Francisco, con éxitos históricos como la conquista de la Copa Libertadores en 2014. Aunque no presenció el partido y reveló que tuvo hasta 30 años sin verlo jugar, la noticia de la victoria en Libertadores llegó a sus oídos y, según se dice, fue a dormir tranquilo y feliz tras enterarse del resultado. Posteriormente se conoció que una delegación encabezada por Matías Lamens y Marcelo Tinelli, presidente y vicepresidente en aquel entonces de San Lorenzo, viajaron a Italia para llevarle el trofeo. Algunos clubes de Europa le entregaron camisetas, como son el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Bayern Múnich, Juventus y el AC Milan. Mientras que, a nivel de selecciones, algunas de las más emblemáticas son las de España, aunque una de las más recordadas es la que el mítico Diego Armando Maradona le dio al Papa Francisco en el año 2014, junto con un afectuoso abrazo. El Papa Francisco tuvo varias frases relacionadas al balompié que mezcló con discursos religiosos. Una de ellas fue donde dijo: Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Ahí lo tenían abiertamente con ese balón de fútbol, al cual era muy fanático, al deporte rey. Y sin duda que la muerte del sumo pontífice revive además los diferentes vínculos que compartía además con distintas personalidades influyentes. Uno de ellos fue esa historia de admiración mutua que compartió junto a Diego Armando Maradona, brindando momentos memorables en esta historia además de fascinación deportiva que le vamos a contar a continuación. El mundo despertó en medio de una triste noticia, con la partida física del primer líder de la Iglesia Católica, quien en vida expresó un gran cariño por el fútbol. Trae a la memoria el encuentro con Diego Armando Maradona. La reunión entre ambos se produjo el 14 de septiembre de 2014. En ella, el Papa Francisco convocó a la Santa Sede a las grandes leyendas del fútbol mundial. Por ello, no era de extrañarse que Maradona no dudara en asistir al llamado de su compatriota, donde no solo compartió la ceremonia religiosa, sino de una charla íntima y un partido por la paz efectuado en el Estadio Olímpico de Roma, que trascendió una causa benéfica. Reunió a dos leyendas argentinas provenientes de mundos diferentes en una causa en común, quedando plasmado ese abrazo como símbolo de unidad y fraternidad entre Francisco y Diego. Bien, y al club precisamente al que era fanático ferviente, San Lorenzo de Almagro, el Papa Francisco, bueno, ya despidió al Papa con un además emotivo mensaje en sus redes sociales, en su cuenta de X. Una imagen que, por cierto, ya empieza a darle la vuelta al mundo a través de su cuenta oficial en la red social X.
La institución, ahí lo tienen, compartió un sentido homenaje al sumo pontífice. Ahí lo tienen a través de su cuenta oficial, quien fue siempre además fiel seguidor de ahí del club. Y además, ellos escribían en esa publicación: nunca fue uno más, siempre fue uno de los nuestros, cuervo de niño y de hombre, cuervo como sacerdote y cardenal, cuervo también como papa. Siempre transmitió su pasión por el Ciclón. Cuando iba al viejo gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba Angelito Correa en la capilla de la Ciudad Deportiva, cuando recibía las visitas azulgranas en el Vaticano, siempre con felicidad total. Socio número, ahí lo tenía, mira, ahí se ve, ahí pasó el carnet que lo identifica como el socio 88.235 de Jorge Mario Bergoglio. A Francisco hubo algo más, o algo que jamás cambió, que fue su amor por el Ciclón, envuelto en un profundo dolor desde San Lorenzo. Hoy le decimos a Francisco: adiós, gracias y hasta siempre estaremos juntos por la eternidad. Este mensaje refleja sin duda el cariño profundo y el vínculo que unió durante toda su vida al Papa Francisco con San Lorenzo, club de la... Ahí lo tienen, miren, el carnet que lo identifica como el socio activo y además ferviente hincha del club, después incluso de su nombramiento como Papa por allá en el año 2013. Y miren lo que son las cosas de la vida. Cuando es nombrado Papa en el 2013, el conjunto del Ciclón San Lorenzo al año siguiente es el campeón de la Copa Libertadores. Y por supuesto el Papa los recibe en el Vaticano. Él recordaba ese momento, el Papa, que cuando jugaba esa Copa Libertadores contra Nacional de Uruguay, él no veía televisión, le decía a sus seguidores, a sus custodios más cercanos, que por papelitos le indicaban cómo iba el partido durante un vuelo que tenía el Papa hacia Corea del Sur. Y así fue que se enteró que el club San Lorenzo, el club de sus amores, de toda su vida, había sido campeón de la Copa Libertadores ese año 2014, un año después, repito, de su nombramiento como sumo pontífice. Así son las cosas. Fútbol italiano, por cierto, además, hace apenas unas horas, anunció que fue suspendido el torneo, o por lo menos la fecha, tras la muerte del Papa Francisco, provocando además un profundo pesar en todo el planeta. Así que la jornada de luto, bueno, provocó entonces la suspensión de esta actividad futbolística, por lo menos en esta fecha, por parte de la Federación Italiana de Fútbol, incluida la primera división de Italia, es decir, todas las categorías que tenía programadas para este lunes, 4 encuentros, por cierto, entre ellos Torino frente al Udinese, Cagliari ante la Fiore, el Genoa jugaba ante la Lazio y cerraba la jornada del Parma frente a la Juve. Asimismo también se aplazaron 3 partidos del campeonato de primavera entre Roma Udinese, Monza versus Sassuolo y el Sampdoria ante el Torino. Recordemos que el sumo pontífice falleció a los 88 años de edad. Sin duda que esta ha sido una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y una noticia muy lamentable, no solamente para lo que tiene que ver con todo el ámbito católico, sino que para el mundo del deporte y para Argentina en particular, porque miren que en menos de 12 horas ha recibido 2 malas noticias. Dos malas noticias, por eso les comentaba que recibía Argentina específicamente, porque horas antes de darse a conocer el fallecimiento del sumo pontífice, Hugo Orlando Gatti, el loco, bueno, leyenda del fútbol argentino, falleció el domingo, mucho más temprano, a los 80 años, en un hospital, ahí en Buenos Aires, el Pirobano. Así que de su deceso se produjo otras complicaciones derivadas de una caída que le provocó una fractura de cadera, una posterior operación y una infección que derivó en neumonía e insuficiencia renal. Gatti fue un arquero además emblemático con, bueno, como ustedes lo ven allí ya después de los años, ya dedicado a otras lides. Bueno, así era él, cabello largo, usaba una bufanda, una bandana, emblemático además que revolucionó su posición con un estilo además arriesgado, muy particular. Disputó 765 partidos en la primera edición del fútbol argentino, un récord que aún se mantiene vigente y también tiene el récord de mayor cantidad de penales atajados. Así que, asimismo, inventó aquella jugada icónica nombrada la de Dios, que marcó una época en el fútbol argentino y a lo largo de su extensa carrera defendió los colores de Atlanta, River Plate, Gimnasia, Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe
y sobre todo también la del Boca Junior. Con el Club Ceneice ganó 2 Copas Libertadores, una Copa Intercontinental, 3 títulos locales. Y además, ese caballero que ustedes ven allí, el Loco Gatti, fue el mismo que le dijo a Diego Armando Maradona, le dijo gordito. Y después vino Diego Armando Maradona y le dijo, ahora te voy a hacer 4 goles. Y adivinen lo que hizo Diego. Le hizo los 4 goles al Loco Gatti. El de la parada de Dios. Era esa parada que, por eso es que revolucionó el fútbol y sobre todo esa posición del arquero, que se paraba cuando quedaba un mano a mano con un jugador rival, un delantero, se le tiraba de frente al delantero y se le arrodillaba de frente con los brazos abiertos para detener la jugada. Por eso le llamaban la parada de Dios, así la denominó el Loco Hugo Gatti. Una particular, y además fue el primer portero que empezó a salir jugando con el pie, el balón con los pies. Fue el primero que se atrevió a hacerlo. De esta manera nosotros establecemos breve pausa. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre. Saludo a los campeones de América, al equipo del San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad.